Nunca pensé que el techo de mi propia vida terminaría siendo tan bajo, ni que las paredes que me rodean ahora fueran tan delgadas que puedo escuchar la respiración del vecino de la habitación contigua. Aquí, en este lugar, el tiempo no pasa con la urgencia de antes. Pasa lento, pesado, como si cada minuto tuviera que arrastrar los pies para convertirse en hora. Tengo 78 años. Lo digo ahora, al principio, para que se entienda que no soy un jovencito impulsivo que se dejó llevar por una emoción pasajera. He vivido lo suficiente para saber cómo funciona el mundo, o al menos eso creía. Durante 45 años trabajé con mis manos y con mi cabeza. Tuve un negocio de refacciones, un local que olía a grasa, a metal y a esfuerzo honesto. Con ese olor levanté una casa en la colonia del Valle. Una casa buena de 2 pisos, con jardín trasero y un árbol de limón que mi esposa, que en paz descanse, plantó cuando nuestro hijo apenas empezaba a caminar. Esa casa no era solo ladrillos. Era la certeza de que, al final del camino, habría un lugar donde nadie podría moverme. Era mi seguridad y mi legado. Cuando mi esposa falleció hace 5 años, la casa se me vino encima. El silencio en los pasillos era demasiado grande para un solo hombre. Yo seguía fuerte, lúcido, me hacía mi desayuno y leía el periódico cada mañana. Pero la soledad es un enemigo que no ataca de frente, se mete por las grietas. Fue entonces cuando mi hijo, Roberto, y su esposa, Marcela, empezaron a visitarme más seguido. Al principio lo agradecí. Roberto siempre fue un buen muchacho, estudioso, tranquilo. No tenía mi carácter duro, era más suave, más moldeable. Marcela era atenta, siempre preocupada por si yo había comido o si me había tomado la presión. Empezaron a decirme que la casa era muy grande para mí, que era peligroso que subiera y bajara las escaleras, aunque yo lo hacía sin jadear. Me decían que el mantenimiento era costoso, que la delincuencia estaba peor. Sembraron el miedo poco a poco, con palabras suaves, con ese tono condescendiente que la gente joven usa con los viejos, como si de repente nos hubiéramos vuelto niños. La propuesta llegó un domingo, después de una comida familiar. Me dijeron que lo mejor era que ellos se mudaran conmigo. Venderían su departamento, que era pequeño, y con ese dinero arreglarían mi casa para hacerla más moderna y cómoda para todos. Yo tendría compañía, me cuidarían, y vería crecer a mis nietos de cerca. Sonaba perfecto. Sonaba a la familia que yo añoraba. Pero había una condición, una formalidad, dijeron ellos. Para evitar problemas futuros, impuestos de sucesión que se comen el patrimonio, y trámites engorrosos si yo llegaba a faltar, sugirieron hacer una donación en vida, poner la casa a nombre de Roberto. «Es solo un papel, papá», me dijo mi hijo tomándome la mano. «Tú sigues siendo el dueño moral. Esto es solo para protegerte a ti y a nosotros de Hacienda. Yo soy un hombre de palabra. Para mí, la palabra de un hombre vale más que su firma». Y cometí el error de creer que mi hijo tenía los mismos códigos. Fuimos al notario. El licenciado hablaba rápido, usaba términos que yo entendía a medias, pero yo asentía porque confiaba. No leí con la detención necesaria. No exigí que se incluyera una cláusula de usufructo vitalicio, esa que garantiza que nadie te puede sacar de tu casa mientras respires. Simplemente firmé. Firmé la entrega de mi vida entera. La mudanza ocurrió un mes después. Al principio, todo parecía bien. Había ruido en la casa, había vida. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar de lugar. Mi sillón, ese viejo sillón de cuero donde me sentaba a leer, desapareció un día. «Estaba muy viejo, papá. Olía a guardado», me dijo Marcela. Trajeron uno nuevo de tela gris, duro e incómodo. Luego cambiaron la pintura. El color crema cálido que a mi esposa le gustaba fue cubierto por un blanco frío, de hospital. Mis cuadros, fotos de mis padres, recuerdos de viajes, fueron descolgados y apilados en el garaje porque no combinaban con la nueva decoración. Yo no dije nada. Pensé que era el precio de la compañía. «Hay que ceder para convivir», me repetía. Pero mi espacio se iba reduciendo. Ya no podía ver la televisión en la sala
porque los niños querían ver sus caricaturas o jugar videojuegos. La cocina, que antes era mi territorio por las mañanas para hacer mi café, ahora siempre estaba ocupada o llena de trastes que no eran míos. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, pero incluso ahí la privacidad se perdió. Entraban sin tocar. Marcela entraba a ordenar y mis cosas personales, mis documentos, mis libros, cambiaban de lugar o desaparecían. Cuando reclamaba, me decían que estaba olvidadizo, que yo lo había perdido. Empezaron a tratarme como si mi mente fallara, aunque yo recordaba perfectamente dónde dejaba cada cosa. El verdadero cambio ocurrió 6 meses después. Roberto llegó una noche serio, con esa cara que pone la gente cuando trae malas noticias disfrazadas de buenas intenciones. Me dijo que la casa necesitaba reparaciones mayores en la planta alta, donde estaba mi recámara. Dijo que había humedad, que podía afectar mis pulmones. «Te vamos a acondicionar el cuarto de servicio en el patio», me dijo. «Es temporal, papá. Además, así no tienes que subir escaleras. Estarás más seguro y tendrás tu propio baño». El cuarto de servicio. Un cuarto de 3 por 3 metros junto al área de lavado, separado de la casa principal. Lo pintaron, pusieron una cama individual, ya no mi cama matrimonial, y una pequeña mesa. Me mudaron allí, y lo que se suponía que era temporal se volvió permanente. Las reparaciones en la planta alta nunca empezaron. Lo que sí noté fue que dejaron de invitarme a comer a la mesa principal. Marcela me llevaba una charola al cuarto del patio. «Para que estés más tranquilo, papá, los niños hacen mucho ruido». Me convertí en un inquilino molesto en mi propia propiedad. Veía las luces de la casa encendidas desde mi ventana en el patio. Veía a mi familia cenar, reír, recibir visitas, mientras yo estaba afuera, con una cobija sobre las piernas, escuchando el zumbido de la lavadora. Intenté hablar con Roberto una tarde que lo encontré en el jardín. Le dije que quería volver a mi cuarto, que me sentía aislado. Él suspiró con impaciencia y miró el reloj. «Papá, no empieces. Estamos haciendo lo mejor para ti. Aquí estás cómodo. Nadie te molesta. Marcela está muy estresada con el trabajo y los niños. No podemos tenerte deambulando por la casa todo el día». Deambulando. Esa fue la palabra. Como si yo fuera un fantasma. Como si fuera un extraño que se había colado. El incidente que rompió todo ocurrió un martes. Yo había salido a caminar al parque, como hacía para no estar encerrado en ese cuarto. Al regresar, mi llave no giró en la cerradura del portón principal. Intenté varias veces, pensando que mi mano fallaba. No abría. Toqué el timbre. Nadie respondió, aunque veía el coche de Marcela en la entrada. Esperé media hora bajo el sol. Finalmente, salió la empleada doméstica, una muchacha nueva que apenas me conocía. Me abrió con pena. «Señor, la señora cambió la chapa ayer», me dijo en voz baja. «Dijo que usted había perdido su llave y que era por seguridad». No había perdido ninguna llave. La tenía en mi bolsillo. Entré al patio y fui directo a mi cuarto. Estaba abierto, pero había cajas de cartón afuera. Mis cajas. Esa noche no dormí. La humillación me quemaba el pecho, pero me mantuve tranquilo. No grité. No hice un escándalo. A mi edad, la ira es un lujo que uno no puede permitirse porque te puede costar un infarto. Solo esperé. A la mañana siguiente busqué a Roberto antes de que se fuera al trabajo. Lo intercepté en la cocina. Estaba tomando café, revisando su celular. Se sorprendió al verme entrar a la casa principal. «¿Por qué cambiaron las cerraduras, Roberto?», pregunté. Mi voz salió firme, sin temblar. Él dejó la taza en la mesa y no me miró a los ojos. Miró a la ventana. «Papá, ayer dejaste el portón abierto. Es peligroso. No podemos arriesgarnos». No dejé nada abierto. «Y no me dieron copia de la llave nueva. Me dejaste afuera de mi casa». «Esta casa ya no es tuya, papá», dijo Marcela entrando a la cocina. Lo dijo así, seco, sin anestesia. «Legalmente es de Roberto. Y la verdad, ya no podemos seguir así. La situación es insostenible». «¿Insostenible? Yo construí estas paredes. Yo pagué cada ladrillo». «Eso fue antes», dijo ella. «Ahora nosotros pagamos la luz, el agua, la comida,
y tú requieres atención que no podemos darte. Necesitamos nuestro espacio. Roberto seguía callado. Su silencio era peor que las palabras de ella. Su silencio era la confirmación de la traición. ¿Qué están diciendo?, pregunté, mirando a mi hijo. Papá, nos ofrecieron un buen trato por la casa, murmuró Roberto finalmente. Una constructora quiere el terreno para hacer departamentos. Ya firmamos la promesa de venta. Sentí que el suelo se abría. No solo me habían arrinconado, iban a demoler mi historia. ¿Y yo? Hemos buscado un lugar excelente, se apresuró a decir él, sacando un folleto de su maletín. Es una residencia para adultos mayores. Tienen enfermeras, actividades, jardín. Estarás mejor atendido que aquí. No era una sugerencia, era una notificación. Les pedí ver los papeles de la venta. Se negaron. Les dije que no me iría. Marcela se cruzó de brazos y dijo una frase que nunca olvidaré. No tienes derecho legal a estar aquí. Si no cooperas, tendremos que manejarlo de otra manera. No hagas esto difícil para los niños. Me amenazaron con mis nietos. Me amenazaron con que si me ponía difícil, nunca más los volvería a ver. Fui a ver a un abogado amigo mío, un hombre ya retirado, con lo poco que me quedaba de ahorros en efectivo. Revisó la copia de la escritura que yo guardaba. Se quitó los lentes y me miró con una tristeza infinita. Arturo, me dijo, hiciste una donación pura y simple. No reservaste nada. La casa es de ellos al 100%. Pueden venderla, pueden rentarla y... técnicamente pueden pedirte que te vayas. Si peleamos, será un juicio largo, costoso y desgastante. Y siendo honesto, las posibilidades de revocar la donación por ingratitud son muy difíciles de probar en este punto sin testigos o violencia física. Regresé a la casa. Entré al cuarto del servicio. Empecé a empacar lo poco que cabía en 2 maletas. Ropa, unas cuantas fotos, mi reloj y la Biblia de mi esposa. Dejé los muebles. Dejé los libros. Dejé los recuerdos grandes. El día que me llevaron a la residencia, Roberto manejaba. Iba tenso, con las manos apretadas al volante. Intentó poner música para llenar el silencio. Yo iba mirando por la ventana, viendo las calles de mi colonia alejarse, sabiendo que no volvería a caminar por ellas. Llegamos. El lugar no era terrible. Estaba limpio, olía a desinfectante y a sopa de verduras, pero no era mi hogar. Era una sala de espera para la muerte. Firmaron los papeles de ingreso. Roberto se despidió en la entrada. Me dio un abrazo rápido, rígido. Es lo mejor, papá. Vas a ver que vas a estar bien. Vendremos a visitarte el domingo. Lo vi subirse a su coche, ese coche que compró meses después de que firmé la donación. Lo vi alejarse sin mirar atrás. Eso fue hace 8 meses. La casa ya no existe. Pasé por ahí hace unas semanas, en una salida que nos organizaron aquí en la residencia. Pedí al chofer que pasara por mi antigua calle. Solo hay un terreno baldío cercado con láminas de metal y un letrero de próximamente Torre Luxury Living. Mi limonero ya no está. Mi historia fue escombros que se llevaron en camiones de volteo. Roberto vino los primeros 2 meses. Luego, las visitas se hicieron llamadas telefónicas. Tengo mucho trabajo, papá. Los niños tienen partido. Marcela no se siente bien. Ahora, las llamadas son mensajes de texto breves. Aquí tengo una cama limpia. Tengo 3 comidas al día. Tengo enfermeras que me llaman abuelo, aunque no soy su abuelo. Pero no tengo nada mío. Mi cuenta bancaria está casi vacía porque todo lo invertí en esa casa y en ese negocio para darle un futuro a mi hijo. Y él usó ese futuro para borrar mi presente. No estoy enojado. La ira se apagó hace tiempo y dejó en su lugar una ceniza fría que se llama decepción. Lo que más me duele no es la casa. Ladrillos son ladrillos. Lo que me duele, lo que me mantiene despierto en estas noches largas, es recordar la facilidad con la que mi propia sangre justificó el despojo. Cómo se convencieron a sí mismos de que hacerme a un lado era un acto de amor, o al menos de necesidad lógica. Me doy cuenta de que confié en la ley de la familia, esa que dice que uno honra a sus padres, pero olvidé que las leyes cambian cuando hay dinero de por medio.
Ahora paso las tardes sentado en el jardín compartido de este asilo. Observo a los otros residentes. Muchos tienen historias parecidas. Veo sus miradas cuando suena el teléfono y no es para ellos. Veo cómo cuidan sus pocas pertenencias con recelo, porque es lo único que les queda de una vida de 70 u 80 años. Soy un hombre que lo dio todo antes de tiempo. Me despojé de mi escudo pensando que estaba entre aliados, y ahora aquí estoy, solo, esperando un final que, espero, sea tranquilo. No hay vuelta atrás. No hay juicio que me devuelva mi hogar, ni el amor de un hijo que prefirió el cemento a la lealtad. Solo queda la realidad de este cuarto pequeño y la certeza de que, a veces, el peor error de un hombre no es ser malo, sino ser ingenuo. Ya es hora de la cena. Debo irme. Si llego tarde, la sopa se enfría y aquí, el frío es algo que cala hasta los huesos.